Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4. Vamos a mirar lo que dice este hombre en los versos 1 al 12, pero voy a leer 2 versículos y después trabajamos con la Biblia. Santiago 4, versos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y además dice juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?, pregunta este hombre. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que al abrirla, por favor, nos des lucidez mental para entender el sabio consejo que ha quedado aquí registrado en este libro sagrado y que nos hables hoy al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El otro día hice la aclaración y lo voy a insistir porque a veces la gente puede darse por aludida cuando tocamos estos temas, como que este servidor prepara el mensaje para qué sé yo, por una situación específica. Yo no creo en eso, no hago eso, ese no es mi estilo, me parece muy pobre usar el púlpito para tirar cascotazos. Así que quiero aclarar eso, porque a veces reconozco que la Escritura, cuando se expone, a veces me han dicho en el pasado, pastor, usted me estuvo hablando a mí. Yo trato de indicarles, no, es el Espíritu Santo que le está hablando. Yo, abrí la boca, pero cuando escojo los textos no me pongo a pensar, bueno, a ver, imagínense, en esto no me senté esta semana a preparar la serie. Esto ya viene, le estoy dando vuelta hace tiempo. Hay una serie de predicaciones que tengo, que ya vengo elaborando desde hace algunos meses para poder estudiar, orar. Y yo pienso que caen en un momento específico porque realmente Dios nos quiere hablar. Y esto muestra el amor de Dios y su cuidado providencial sobre la iglesia. El otro día dije que Santiago es duro. A mí no es un atrevido que no tiene tacto para decir las cosas, pero no sé si conocen el dicho al pan pan y al vino vino. Bueno, así habla este hombre, al pan pan y al vino vino. Es decir, a cada cosa en su lugar. Santiago nos ha hablado hasta ahora de una serie de abusos que a veces se dan dentro de la iglesia. Y personas que están envueltas en los quehaceres de la iglesia local. Por un lado, habíamos indicado el otro día que hay a veces dentro de la iglesia o el entorno de la fe abusos en el uso de la palabra. En la actualidad utilizamos no solamente la forma verbal, pero también tenemos dispositivos tecnológicos que nos permite, en fin, correr y cruzar fronteras para poder, en fin, ventilar lo que pensamos, en fin, las cosas que nosotros creemos. Desgraciadamente, y esto no es algo de ahora, ya ves que Santiago encaraba este problema, hay gente que
teniendo un privilegio hermoso que nos ha dado Dios para predicar el Evangelio y edificar a la gente, se utiliza la boca para destruir. Y eso realmente no ofrece ningún tipo de beneficio para el progreso de la obra. Así que nos habló acerca de la comunicación y ahora este hombre se va a enfocar en lo que es el abuso no solo de las palabras, sino el abuso de nuestras relaciones dentro de la iglesia. Abuso de la confianza, es decir, una persona que nosotros, si somos creyentes, hermanos, el hecho de haber venido a conocer a Cristo y formar parte de la familia de la fe, lo que hace es que experimentemos unos a otros la confianza. Yo confío en ustedes, ustedes confían en mí, porque en definitiva somos hermanos en la fe. Si viviéramos en desconfianza el uno del otro, sería imposible la comunidad de la fe. Pero entonces tenemos confianza los unos de los otros. El problema es que hay personas que abusan de esa confianza en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pasaba, ojo, no con la iglesia, o la gente, mejor dicho, que trataba a Santiago, pero lo vemos a través de todas las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, dejando de lado los evangelios y el libro de Hechos, en donde hay personas que se han metido en la iglesia que realmente abusaban de la confianza y la buena disposición del pueblo y entonces aprovechaban eso para hacer la obra de Dios problemática. En ambos casos, cuando existe el abuso de la comunicación y el abuso de la confianza en la iglesia, este Señor nos hace una severísima advertencia que está ahí en el capítulo 4, verso 17, que es lo que me sirve como, en fin, este eslogan de toda esta serie, y es: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pienso que está claro lo que dice este hombre. El que sabe hacer lo que corresponde, pero opta por no hacerlo y a veces hacer lo que no corresponde, peca. Uno puede agarrar y buscar una serie de excusas o pretextos como para esquivar la responsabilidad, pero no podemos escaparnos de eso. La manera de plantearlo en las Escrituras es que la persona que actúa así, o los, podemos hablar en términos pluralistas, los que actúan de esa manera, pecan. Quedamos comprometidos con el Señor. Ahora, ya desarrollamos lo primero la vez pasada, que tiene que ver con el abuso de la comunicación, y nos vamos a concentrar en esta segunda parte. Y esta sección quiero que tomen nota. Ya se tocó algo en la escuela dominical. Otra vez me asombra siempre cómo el Señor usa a la gente para tocar temas álgidos en la iglesia. A modo de información, no me puse de acuerdo con Marvin para hablar de Santiago. Ni siquiera sabía que iba a hablar de Santiago. Estaba hablando del Sermón del Monte. Pero ven, el Señor creo que nos quiere decir algo. Nos lleva esta sección a revisar los conflictos que se dan dentro de la iglesia. Y ojo, tratemos de, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ser justos con la exégesis, aplicar esa enseñanza o esas narraciones de la Biblia en forma correcta primero, y luego hacemos la extensión y contemporización. ¿Qué quiere decir esto que estoy tratando de decirles? Sí, es cierto que está escribiendo a la iglesia, pero también el mismo principio que quiere dejar claro Santiago para los que están en la dispersión y estaban en problemas, lo podemos aplicar en todas nuestras relaciones interpersonales y en casa también, porque en casa se dan este tipo de abusos. Es decir, podemos abusar de la comunicación y podemos abusar de la confianza que tenemos en casa. Así que esto tiene aplicación múltiple, teniendo en cuenta el principio que estos hombres nos quieren dejar. Una táctica pobrísima, y que yo he visto a través de los años, ya son unos cuantos, en el ministerio, gente que me cuentan algunas de las situaciones que encaran a través de estos medios de comunicación y me piden algún consejo. Una práctica yo lo considero pobrísimo, pero que se efectúa o sucede a menudo en las iglesias, no solamente en los tiempos de estos hombres, sino en la actualidad. Y esa táctica es la murmuración, es una táctica, murmurar dentro de la iglesia, que es lo que este Señor nos acaba de decir en esos versículos 11 y 12.
Una táctica pobre porque la murmuración justamente se trata de un abuso de nuestras relaciones interpersonales dentro de la familia cristiana. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque estamos apelando a la fraternidad, la amistad que nos une en Cristo Jesús, para separar a alguien de ese entorno, llevarlo a un costado y de esa manera hablar de otra persona que no está, para influenciar en esta persona que separamos y de esa manera, no sé, lograr algún objetivo, algún resultado. Préstenme atención a lo que voy diciendo. En la práctica de la murmuración existen tres partidos o tres personas envueltas. Está el protagonista o actor activo de la situación, vamos a llamarle el actor número 1, tengan en cuenta esta numeración, el número 1, porque me va a ayudar para explicar todo el texto. Digo activo porque es el que hace el acto de murmurar, por eso es activo. Tenemos una persona, el número 2, que es el pasivo, es decir, el que recibe, el que abre el oído para escuchar la murmuración del miembro activo. Y luego tenemos una víctima, que es el personaje número 3, que es la persona de quien se está hablando, está recibiendo un perjuicio, pero nunca está presente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El número 1, la persona activa, el número 2, pasiva, pero participa también en eso, y la número 3, porque de alguien se habla, mujer, hombre, viejo, joven, ¿qué interesa? El tercer personaje. Y esa persona no está envuelta en el asunto, a veces ni sabe que alguien está actuando en contra de esa persona. Bueno, esa es la persona que nunca está presente. Usted no va a encontrar al que está murmurando diciendo a alguien, al personaje número 2, vamos a llamar los dos al número 3 y vamos a murmurar. No tiene sentido porque ya no sería murmuración. Ya sería una confrontación abierta con la persona en cuestión de quien se está hablando. Santiago va a explicar tres cosas. En primer lugar, lo que notamos en los versos 11 y 12, y empiezo por ahí porque es a donde nos quiere llevar Santiago, por eso empiezo por la conclusión en realidad. Lo que nos va a explicar o va a hacer es exponer y denunciar la murmuración que fomenta el pleito dentro de la comunidad de la fe. Eso lo vemos en los versos 11 y 12. La segunda cosa que notamos, que en realidad está primero, es por qué procede el que está murmurando de la manera que lo hace. Y eso está en los versos 1 al 6 del capítulo 4. Y en tercer lugar, lo que va a hacer es hablarnos de cómo manejamos este asunto cuando se da dentro de la iglesia. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 10 de esta carta. Se dieron cuenta que todo comienza con una pregunta en el versículo 1. Dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, cuando nosotros leemos esa pregunta, expone un problema dentro de la iglesia que estaba pasando por problemas. Ya el otro día indiqué que es gente con situaciones de riesgo debido a la persecución que se había levantado contra los cristianos, y esto generó malestar en las personas, y uno de los problemas que acarreó ese conflicto que había era esto que está mencionando este hombre. Había pleitos, había problemas o tensiones dentro de la iglesia. No tenemos detalles, pero alguien vino y le dijo a Santiago, mira, tenemos un problema en la iglesia. Y es por eso que este hombre decide entonces, se ve que se estaba yendo de las manos la situación. Si hubiese sido algo aislado, lo hubiesen manejado de otra manera. Pero esto nos habla de el transmisor de la situación, que el asunto se está descontrolando. Y entonces Santiago, cuando escucha la situación y la evalúa, decide escribir la carta y en todos los tenores que toca, encara esta situación de pleito dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que no debería suceder. Ahora, noten ustedes que este hombre
va a responder a esa pregunta con otra pregunta. Y esto llama la atención. Noten que dice de dónde vienen los pleitos y las guerras. No vienen de vuestras pasiones. Así que él mismo comienza a dar la respuesta. Es una pregunta retórica esa segunda, que sencillamente está haciendo una afirmación a modo de pregunta. Esto gramaticalmente suena un poco raro, pero a veces hablamos en esos términos. Si usted saca el signo de pregunta con el que se hace la traducción, lo que está diciendo es, saquen la partícula negativa y ponen entonces la afirmación es, sí es de vuestras pasiones. Por eso es una pregunta retórica. La respuesta es sí, sí sucede eso. Ahora, es muy interesante porque el abuso de los medios de comunicación que no habla y comunica la sabiduría de lo alto, sino una sabiduría terrenal y diabólica, como mencionó ya en los versículos anteriores, lo que hace es atentar contra la integridad del pueblo del Señor Jesucristo. Sin duda que si miramos el contexto de la carta, también Santiago tiene en cuenta otras razones que lo que hacen es promover el conflicto entre los cristianos. Por ejemplo, en fin, lo que es la imparcialidad. En el capítulo 2, versos 1 al 11, hablaba diciendo no sean imparciales, no tengan favoritismos entre los cristianos. Con este sí, con este no, eso no va. Y luego, la insensibilidad a las necesidades de las personas. No todo el mundo tenemos un estándar económico que nos permite, en fin, satisfacer las necesidades básicas. Hay gente que están en la lona. Y entonces este hombre lo que escribe, entre otras cosas, también en el capítulo 2, casi hasta el final de ese capítulo, está indicando que no debemos pasar de largo a las necesidades de alguien. Tenemos que ser sensibles y ver si podemos tender una mano. La negligencia en operar de esa forma lo que va haciendo es desanimando a las personas y eventualmente termina en el conflicto. Así que cuando empezamos entonces a hablar en una manera hostil, eso lo que hace es echar fuego, combustible al fuego y entonces tener un serio problema dentro de la iglesia. En el primer caso, los pleitos vienen, entre otras cosas, por el abuso de la palabra de Dios. Pero ahora este hombre va a decir que otra de las razones es la falta de humildad. En el versículo 10, note que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nosotros nos detenemos un poquito a pensar y hacer algunas preguntas que son necesarias. A ver, Santiago, ¿qué es lo que está, con todo esto que tenemos en el capítulo 3 y capítulo 4, y ahora especialmente en esta sección del capítulo 4, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros que tenemos pleitos? Y lo que este hombre va a decirnos es, bueno, lo que pasa es que falta humildad. Por eso es el llamado de humillarnos bajo la mano de Dios. Y noten que entonces dentro de la iglesia lo que causa conflicto no es solamente la falta de control cuando hablamos, sino falta de humildad. Falta de control, falta de humildad. La palabra humildad, en la forma verbal que la está usando este señor en este versículo, tapeinó, lo que quiere decir es bajarse, descender, básicamente. Lo que dice es desciendan, ubíquense bajo la poderosa mano de Dios. Si las personas estuviesen actuando de esa manera, sería un absurdo que Santiago haya estimado que tengo que decirle esto a las personas, humillaos bajo la mano de Dios. El problema que había dentro de este grupo de gente es que faltaba la humildad, no se estaban bajando, no se estaban supeditando o sometiendo a la autoridad de Dios o del Señor sobre sus vidas. Personas que se han elevado, se han subido a un pedestal de superioridad en relación a los demás y eso, por supuesto, generaba conflicto. Esta persona que tiene en mente Santiago ha optado entonces por echar mano de un método pobre, pero que lamentablemente es un método muy común dentro de la Iglesia de Cristo desde los mismos comienzos. Las iglesias hoy encaran esta situación. Nosotros la hemos encarado en el pasado.
Y probablemente hasta que venga el Señor Jesucristo vamos a seguir encarando este tipo de cosas. La murmuración. La palabra esa murmuración, catalaleo sería, es hablar mal, denostar a una persona que, vuelvo a repetir, no está presente. Es hablar en voz baja, es el término, y mal. El personaje número 1, acuérdense, número 2 y número 3. Lo que está haciendo el personaje número 1 es de denostar al número 3 que no está presente. Ahora, cuidado con esto, podemos penetrar un poquito en la psiquis del personaje número 1, porque no decidió espontáneamente ir a buscar al número 2 del rebaño y decir, bueno, ¿sabes una cosa? Se me acaba de ocurrir esto. Es una persona que ya viene rumiando el asunto, incluso antes de llegar al redil y buscar a qué persona va a separar, cuál va a ser su personaje número 2. Así que mientras está en su privacidad, esta persona está trabajando el asunto. Por eso es gravísimo esto, porque es un acto premeditado, calculado, planeado. No, vuelvo a repetir, no sucedió de repente en medio del culto. No, señor, es algo que la persona viene dándole vuelta a la cabeza. Y no solamente eso, pero no pierde de vista al personaje número 3 antes de haber ido a buscar al número 2. ¿Me entienden los números? Porque quiero que se entienda. Repito, número 1 es el que murmura, número 2 el que escucha, número 3 de quien se habla que no está. Así que esta persona número 1 ya está pensando mal en forma indebida del personaje número 3. No va a ir a hablar con el personaje número 3. Lo que hace esta persona entonces, cuando ya no da más, es ir y hablar con ese personaje número 2, que no sé ni para qué entra en la escena, porque digo yo una cosa, si una persona, el personaje número 1 tiene algo con el número 3, ¿por qué no ir al personaje número 3? Pero va al personaje número 2, que ni siquiera sabe qué está pasando entre el 1 y el 3. Ahora se entera porque lo envolvió la persona número 1. Y entonces ahora es partícipe, pasivo, porque otra vez es el que escucha, y a veces activo cuando termina entonces moviéndose en la línea del número 1 y denostando ahora los dos, personaje número 1 y número 2, están denostando al número 3. No se me vuelvan locos, ¿eh? Es hablar a escondidas, en voz baja, generalmente para quejarse del personaje número 3, insisto, que no está presente, especialmente para defenderse. Y eso es lo que lo hace un asunto bastante serio. Así que el objetivo de esa murmuración es diseminar información negativa, destructiva, al personaje número 2 del personaje número 3. El propósito, por más que tratemos de disimular el asunto, es dañar el carácter, el testimonio de esa persona. Por eso se habla de murmuración, el hablar mal de otra persona. Usted no habla mal de su suegra, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, me tengo que divertir con algo. No, porque no la pasa. Y es algo que viene dándole vuelta hasta que vuela la tapa y entonces busca a, qué sé yo, a un amigo, a alguna persona para hablar mal de su suegra. O hablar de su esposo, hablar de su esposa, de los hijos, de un hermano en la iglesia, lo que sea. Pero lo que intentamos es arruinar quizás el concepto de aprecio, de respeto que el número 2 tiene del número 3, y entonces lo que queremos es terminar con eso. Y de alguna manera mover la opinión pública en mi dirección para ahora juntos seguir con la tarea de arruinar a esta persona. Que no se piense más como se piensa en forma corriente. Así que es un ataque al testimonio y la integridad de una persona que, insisto, no está presente. A esto le llamamos difamación. Y la palabra difamar está vinculada en lo que precede en el versículo 7. Dice este hombre, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra diablo, que lo usamos como
un nombre propio, en realidad es un adjetivo. Lo que está describiendo es qué clase de ser es este ángel. La palabra diablo quiere decir un difamador, un calumniador. Eso es lo que significa la palabra diabolos o diablo traducida al español. Así que la difamación es un abuso del don de la palabra y esa es la obra que efectúa el diablo. Entiéndase bien lo que estoy diciendo o lo que dice Santiago. No está diciendo que este murmurador tiene al diablo adentro. Está poseído por el demonio y entonces por eso murmura. No, lo que está diciendo es que el murmurador que está en la iglesia está actuando de la manera que comúnmente actúa el diablo. ¿Qué hace el diablo? Difama, calumnia, y cuando una persona, creyente o no creyente, difama o calumnia, nada tiene que ver con posesión demoníaca. No, que tenemos que agarrar una Biblia y hacer un exorcismo. No, está haciendo las cosas que son propias de el diablo. Entiéndase bien eso, porque vuelvo a repetir, esto puede dar a entender de que entonces está hablando de algún tipo de posesión de un ente hacia la persona, y no es así. A este tipo de situaciones, el apóstol Pablo ahora escribe a una iglesia en la ciudad de Corinto que justamente tenía una cantidad de problemas por el tema de la murmuración. Y la murmuración llegó a crecer fuera de control que terminaron fraccionando la iglesia. Y tenemos 3 facciones, a lo menos, dentro de la iglesia de Corinto. Y esto preocupó muchísimo al apóstol Pablo, por eso es que los acusa de ser fraccionistas, personas que estaban murmurando, que no tenían la madurez espiritual para manejar las cosas y estaba generando un serio problema. Y Pablo les canta una advertencia que es espeluznante, porque dice, y escuchen, también usa las preguntas retóricas, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? La respuesta es, sí, soy templo de Dios. Esta gente sabía que son, a ver, Pablo les enseñó estas cosas, no era un tonto Pablo, Sí, claro que son, ellos sabían perfectamente que son el templo de Dios. Dice, ¿no sabéis a estas alturas que sois templo de Dios? Y no solo eso, pero que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué pasa? Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, si alguien alguna vez le dice que murmurar o hablar de una persona edifica al cuerpo de Cristo, le está mintiendo. Está mal y es la obra típica del diablo. No que tenemos el diablo, pero estamos actuando en dirección contraria al propósito de Dios. Eso es lo que estaba pasando y por eso Santiago dice, yo tengo que hablar de este asunto, tengo que escribir porque esto va mal, esto va a destruir ese templo de Dios donde mora el Espíritu Santo y no podemos permitir este tipo de cosas porque lo que hace es, va en prejuicio de la integridad de la iglesia. Santiago vio lo mismo en Corinto y es por eso que les escribe, dice, pero señores, ¿no saben ustedes esto ya? Sí, claro que lo sabían. Si alguien destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Destruye su testimonio y en algunos casos destruye la salud y por no decir que a veces puede quitarle la vida Dios a una persona. No se juega con Dios, Esto es cosa seria. Santiago nos dijo ya en el capítulo 1, verso 22, que más o menos lo revisamos el otro día, que no seamos solamente un oidor de la palabra de Dios. A ver, tú te vienes aquí a la iglesia, escuchas al pastor, gracias pastor por el mensaje, pero ¿y qué haces con eso? No es asunto de sentarse una hora a escuchar que alguien me diga cosas de la Biblia. Santiago dice, no, lo que tenemos que hacer es hacedores de la palabra de Dios, de aplicarla y aplicarla correctamente a mis propios intereses espirituales y de la comunidad cristiana o del pueblo del Señor. Pero sin embargo, aunque Santiago nos dice que escuchemos, atendamos a la palabra de Dios, la murmuración es uno de los puntos en que fallamos como iglesia. Este proceder es común en las iglesias de Jesucristo desde los mismos comienzos, desde su fundación. Santiago lo que hace es ordenar, no es una sugerencia lo que nos dice este hombre.
Es una orden en el nombre del Señor y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No es opcional. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la gente? Murmura. Hacemos precisamente lo contrario de lo que nos dice este Señor. Es un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Claro, a ver, nosotros cuando se nos recuerda este tipo de advertencias decimos, no, pero en realidad yo no estoy murmurando, no estoy hablando mal del número 3. Sí, Señor, lo estás haciendo. Estás buscando una excusa para zafar de la responsabilidad moral que has asumido cuando estás hablando mal de una persona que está ausente. ¿Y qué nos dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, yo no sé, ¿cómo podemos nosotros justificar, cuando miramos el asunto crudamente, cómo podemos de alguna manera justificar que murmurar de alguien que no está presente debe o puede ser aceptado como algo inocente, como que eso está bien? ¿De qué manera podemos nosotros trabajar en nuestra cabeza para llegar a una conclusión semejante? De que una persona vaya a la iglesia, o ahora lo hacemos por medio de la tecnología, el teléfono, ¿no? El celular o la computadora, y agarramos a una persona y decimos, ven un cachito, ¿puedo hablar contigo? Vamos a servirnos un café. O agarramos en casa el celular y estoy sentado a lo mejor haciéndome un café, un té o qué sé yo, limpiando el piso o poniéndome la corbata y de repente digo, voy a agarrar el teléfono y voy a llamar a Pepe o qué sé yo, a la señora Ana. Y entonces vamos y llamamos a la persona aparte para decir, mira, te voy a contar algo acerca de esta persona que tengo en mente, el personaje número 3. Te voy a hablar de tu hermano y mi hermano en la fe. Y esto es lo que te tengo que decir. ¿Cómo es posible que podamos justificar como aceptable semejante actitud? Y sin embargo, se hace. Y eso es lo que está encarando este hombre. Uno podría decir en el principio de la iglesia, estuvieron ahí con los apóstoles, les enseñaron, qué lindo sería haber escuchado a estos maestros. Y pensamos que esta gente, en fin, como escucharon a los apóstoles, eran unos santos que tocaban con las puntas de los dedos el cielo. No, ellos también cometían gravísimos errores. Por eso este hombre está escribiendo estas cosas. La persona que procede de esa forma, murmurando, lo que hace es proceder, lleva a cabo dos funciones. La primera que menciona este señor, versículo 11, en la segunda parte, es que se pone en la posición de juez. Juzga a su hermano, lo está juzgando. La murmuración o la difamación es un acto de juicio. Estamos juzgando al personaje número 3. Aunque la persona dirá, no va a decir, mira, te voy a juzgar al número 3. No, va a decir, mira, ¿sabes una cosa? Te voy a compartir algo. Te voy a dar información nada más acerca del personaje número 3 que no está presente. De esa manera, al decir solamente quiero comentarte algo nada más, como amigos, hermanos, pero usamos esa metodología para que no se vea la realidad de lo que me motiva y que el personaje número 2 termine juzgándome a mí como diciendo, lo que estás haciendo no está bien. Entonces vamos a tratar de usar el subterfugio, la maniobra, con el propósito de hacer el gol. Porque el gol que queremos meter es influenciar sobre el número 2 acerca del número 3. Así que no le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero juzgar a esta persona, escúchame. Porque me van a parar el carro, van a decir, mira, escúcheme, no me venga con esas cosas. Pero entonces, en una forma sutil, amistosa, abusamos de la amistad, de la fraternidad, hasta que la persona cae incauto en la trampa. Y terminamos hablando, la persona número 1 y número 2, del hermano que no está presente. Eso es maldad. De ninguna manera eso viene del Espíritu Santo, es maldad. Es proceder mal. La persona cuando habla del número 3, ¿cuál es el propósito?
Bueno, esa persona tiene que ser removida, sancionada, tenemos que aplastarlo, no sé, de alguna forma tenemos que ver cómo se perjudica al individuo de quien se está hablando. Los judíos tenían esta costumbre, esta mala y maldita costumbre de hacer ese trabajo, incluso después de la ascensión de Jesucristo. Y tal es así que Pablo, cuando escribe a los romanos, comienza la tesis haciendo un juicio sobre los gentiles y sobre los judíos. Pero es interesante cómo los encara a los judíos y dice en Romanos capítulo 2, verso 1, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Si yo solamente vine a dar información. No, dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú agarras al personaje número 2 para juzgar al número 3, pero estás haciendo lo mismo. A ver, tomemos un ejemplo. A menudo se dice la gente, yo lo he escuchado por años, este cuentito, ¿no? Es que hay un hermano, una hermana que no me saludó. ¿Lo escucharon eso alguna vez? No me saludó. Entonces agarramos al número 2 y le decimos, yo no sé qué pasa con la hermana, Cata, no me saludó. Hace varios domingos que no me saluda. Y nos enojamos con la número 3, pero entonces hablamos con la número 2 que a lo mejor ni enterada está que la número 3 no saludó al número 1 o el número 1 al 2. Estaba allí tranquila tomándose un café, hablando con los hermanos de las bendiciones y qué sé yo. Y viene esta persona y dice, está esta situación en la iglesia. ¿Escuchaste lo que dice Pablo? Tú que juzgas, haces lo mismo. Porque el número 1 no fue a buscar al número 3 para saludarlo, fue a buscar al número 2 que no tiene nada que ver en el asunto, para denostar al número 3. Tenía razón Pablo. Cuando acusaba a los judíos, ellos sí levantaban el dedo contra todo el mundo. Y Pablo dice, ustedes, recalcitrantes judíos, andan juzgando a todo el mundo y no te das cuenta que tú haces exactamente lo mismo que el gentil y es por eso que estamos todos bajo pecados y destituidos de la gloria de Dios. Tenía razón el Señor, no solamente porque el Espíritu lo movía a escribir estas cosas, es palabra de Dios, pero Pablo era un observador y escuchaba lo que estaba pasando en la iglesia y ponía los puntos sobre las íes. Por eso dice, tú que juzgas, no te das cuenta que te juzgas a ti mismo porque tú al juzgar haces exactamente lo mismo que estás cuestionando de la otra persona. Jesús decía en Mateo, no juzgarás para no ser juzgado, porque del mismo modo en que juzgas seréis juzgados. Tremendo cómo nos agarra el Señor. No hay manera de escaparnos de la voluntad divina. Tú juzgas, pero con el mismo juicio con que has medido a la otra persona, tú vas a ser medido. El problema es que lamentablemente a veces fallamos tanto que el personaje número 2, que debería juzgar al número 1 por hacer lo que no corresponde, caemos en la trampita y terminamos haciendo barra para juzgar al número 3. Y bueno, la Escritura, con la vara con que juzgamos al otro, nos juzga a nosotros. La regla del Señor se cumple perfectamente. Déjenme usar el ejemplo del fútbol. Estamos mirando el Mundial, ¿no? Mi querido país, Argentina, salió a la cancha de fútbol el otro día para jugar con Arabia Saudita. Estos árabes que saben de fútbol. A mí sabrán montar camellos, pisar arena, armar una carpa, pero de fútbol, ¿qué saben? Ah, ¿qué saben? ¿Y qué pasó? Nos pegaron un peludo el otro día, un papelón. Así que ahí está el canchero, que se cree que porque ganó una copa en América, entonces ya está, se puede llevar el mundo por delante. Bueno, nos pegaron una humillada tremenda. Y resulta que después terminaron juzgándonos diciendo nosotros no servimos para nada. Juzgamos al otro, pero con la misma vara que juzgamos a los árabes que no servían para nada, fuimos juzgados nosotros. Cuando terminó el partido de Arabia Saudita, ustedes tenían que ver los encabezados de los periódicos, al otro día nos dieron con un palo. Y tenían razón. Sigue siendo malo Argentina. Yo sé que algunos me van a empezar a escribir, usted es un antipatriota. No, se jugaron mal. No me gusta. Bueno, pero ahí está el principio. Con la vara que medimos, vamos a ser medidos y vamos a ser juzgados. En el fútbol fuimos juzgados y en la vida cristiana somos juzgados con la misma vara que juzgamos a la otra persona.
no solamente juzgamos al hermano, pero dice que juzgamos la ley. O sea que se empeora el asunto. Sí, nadie piensa en esto. Yo tal vez estoy juzgando a mi hermano, pero Santiago se va al principio teológico. No solo estás denostando a tu hermano, estás denostando la ley de Dios. Uno dice, ¿pero en qué sentido? Si yo ni toqué la ley, yo estoy hablando del hermano número 3. ¿Qué ley? ¿De qué me hablan? Yo no le estoy diciendo esto, es Santiago el que está hablando, ¿eh? Olvídese del que les habla adelante. Yo les estoy apuntando nada más lo que nos dice este hombre de Dios. Bueno, pero el problema, otra vez, tenemos que contextualizarlo. El principio fundamental de la ley en el contexto de la carta es, en el capítulo 2, verso 8, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Porque el problema es que a veces nosotros cumplimos la ley que yo pienso que debería ser, y no es conforme a las Escrituras, sino es según conforme a mi estándar, a mis valores, cómo juzgo las cosas. Pero Santiago dice, no, a ver, una cosa es lo que tú piensas y cómo opinas y cómo evalúas las cosas, otra cosa es lo que dice la Biblia. Así que, si en verdad cumples la ley, según las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Lógicamente que el principio de la ley, en otro lugar, incluye primariamente que debemos amar a Dios y luego al prójimo. Pero acá Pablo está abordando un problema práctico en cuanto a la relación dentro de la iglesia, el abuso de la fraternidad. Por eso obvió ahora el principio de amarás a tu Dios. Porque esta persona ama a Dios. No dice ahí que el que está murmurando detesta a Dios. No, no tiene nada que ver Dios, mi relación con Dios. La complico, sí, por mi relación con mi hermano. Pero no es que está atacando a Dios, está atacando al personaje número 3 que no está presente. Por eso es que no metió a Dios en ese principio. La ley del amor es, tienes que amar a tu hermano. Pero el que sabe este principio que tenemos aquí y no lo hace, dice Santiago que es pecado. Si no amamos al prójimo, estamos pecando, porque estoy haciendo lo que no debo hacer. En cambio, debemos hacer lo que la ley nos dice. Cuando una persona juzga y murmura de su hermano, no solo viola la ley, sino que juzga la ley. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está indicando es que la ley es inoperante en este caso. En este caso particular, la ley se equivoca. Yo no tengo que hablar bien del hermano o evitar murmurar del hermano. En este caso puedo hacer obviar el asunto y sí, tengo una licencia de algún tipo que no la podemos esbozar, no hay manera de armar una justificación que sea lógica, simplemente nos convencemos que hay que hacerlo así, y entonces lo que hacemos es dejar la ley del amor a un lado, no se aplica en este caso, y entonces me da la licencia para poder hablar del otro. O sea que no solo juzgo al hermano, sino que la ley es inoperante en esta situación. Por eso dice este hombre que juzgamos la ley. Hendriksen, que fue uno de los grandes comentaristas, ya murió este hombre, pero dice estas palabras, son textuales, de uno de sus libros. En el tribunal el juez debe ser imparcial. Y recuerden que ya nos habló de la imparcialidad que debe practicar la iglesia. Debe ser imparcial al evaluar la evidencia. No hablar de la evidencia, sino evaluarla. Y debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. El difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Evita hablar en presencia del acusado, el número 3. Pone de lado la ley del amor y actuando como juez autoestablecido formula su veredicto. ¿Entienden lo que dice Hendriksen? Tremendo. Esta persona no cumple la ley, la juzga a su hermano y juzga las Escrituras. Santiago concluye entonces ahí en el verso 11 diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, como indicó en el capítulo 1, verso 22, de cumplir o guardar o aplicar la palabra de Dios. No, dice, ya no la cumples, sino que ahora eres un juez de esa palabra, un juez de esa ley. Y entonces ahí nos recuerda el principio teológico fundamental en todo este asunto,
y una acusación, por cierto, en el verso 12, cuando dice, uno solo es el dador de la ley, no yo. ¿Quién puede salvar y perder? Pero tú. Y vuelve otra vez al murmurador. Tú. Y acá vemos entonces la severidad de Santiago. Dice, lo agarra esta persona y dice, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién te crees que eres que Dios te ha puesto a ti para influenciar en mi pueblo, la iglesia, que compró con su sangre, para entrar allí, denostar lo que pertenece por derecho propio al Señor? Mira qué interesante, porque terminamos juzgando al mismo Señor que dio su vida por el personaje número 3. El principio teológico es que Dios es el dador de la ley, Él es el que dice cómo se manejan las cosas, no nosotros, el murmurador en este caso. Santiago no habla porque se quiere poner en una posición de superioridad. ¿Por qué uno podría decir, pero un momento, a ver, pensemos un poco esto? Está bien, el pastor me está mostrando esto que dice Santiago, pero digo yo una cosa, ¿acaso no está Santiago juzgando? Porque si el personaje número 2, que tiene un chifle con el número 3, y va a buscar el personaje número 1, mejor dicho, está con un problema con el número 3, y va a buscar al número 2, y ahora Santiago lo que hace es sacar a todo el mundo y decir, esto no se hace. ¿No está acaso él pasando a ser otro número 1? ¿No está juzgando también entonces al personaje número 1? Sí y no. Sí, la diferencia es que Santiago no está buscando denostar o arruinar al personaje número 1 que está murmurando. Lo quiere edificar, lo quiere sacar del problema. Y sacar al número 2 que está escuchando y salvar el testimonio del número 3. Santiago, cuando habla de esta situación, no es para sacar ventaja o crédito, sino para ayudar. Y lo hace en una forma humilde. Tal es así que en el capítulo verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Este hombre, cuando dice todos ofendemos, se está poniendo en la misma situación que los demás. Yo, Santiago, también ofendo. Cuando hablo, también me puedo equivocar. Y sin duda que se equivocaba. Pero es justamente su humildad lo que lo lleva a admitir que no es diferente a los otros. Pero en cambio, la situación que aborda él es de una persona que dice, el número 1 dice, no, yo no soy como los otros, yo soy mejor, por eso estoy juzgando, para que se corrija el número 3, que no está correctamente. Para que nosotros entendamos, este Señor no está tratando de arruinarnos cuando nos habla de estas cosas, sino de hacernos pensar y que corrijamos y no abusemos de nuestras relaciones como hermanos en la fe. Bueno, Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 2, que la causa, capítulo 4, verso 10, la causa de esta situación es de una persona que no tiene humildad. Ahora, Santiago plantea la pregunta del verso 1 para explicarnos en realidad cuál es la razón verdadera, no la razón que se hace el personaje número 1 a sí mismo o de la cual se convence, sino para mostrarnos la razón real de este tipo de conflictos dentro de la iglesia. Y a la pregunta número 1 responde con otra pregunta en el versículo 2. Muchos responderían a la pregunta número 1 en una forma diferente. Cuando él dice, no viene las guerras y los pleitos entre vosotros por pasiones, en fin, desordenadas, uno diría, no, pero si yo no tengo nada con el hermano. Y entonces tratamos de elaborar algún tipo de justificación que ya no es que estoy en pleito y que tiene que ver con mis pasiones, no, es otra cosa. Y usted puede allí, podemos hacer un punto suspensivo y usted llenar el espacio con lo que quiera, con cualquier excusa. Yo le puedo dar un montón. Yo he escuchado a través de mis años excusas que algunas hasta son risorias, ¿no? Porque la verdad es una tomada de pelo. Pero la gente tiene sus excusas. Respondemos diferente. Sin embargo, este hombre lo que hace con esa segunda pregunta del verso 1 es desnudar la verdadera razón de los pleitos. Y es que se trata de las pasiones que están en conflicto dentro de la iglesia, pero
Y aquí es donde a veces se nos escapa. Esos conflictos dentro de la iglesia son el resultado de los conflictos que hay dentro de la persona. Así que el conflicto que está dentro de nuestro lo desbordamos a lo que es la comunidad de la fe o el hogar o qué sé yo, cualquier tipo de relación que tengamos. Así que el problema no es que yo tengo algo en la iglesia, no, el problema lo tienes adentro. Por eso este hombre dice, ¿de dónde vienen los pleitos? Dice, no es de vuestras pasiones. Uno puede decir, bueno, contextualmente está hablando a los creyentes, ¿no? Sí, pero está enfocándose en el corazón de la persona, en el interior de la persona, ya lo vamos a ver más adelante. La persona está en conflicto dentro suyo, hay una batalla en su alma que luego lo lleva a actuar pasionalmente y entonces agarra al número 2, lo separa y comienza toda la mecánica para denostar al personaje número 3, que insisto, nunca está presente. Noten en el capítulo 3, verso 16, que nos dice, donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué son las pasiones? La palabra es edoné en el original. Hay buenas pasiones. Pasión por predicar el evangelio es bueno. Pero en este caso está hablando de pasiones desordenadas. La palabra edoné quiere decir deleite, placer. Cuando se habla de hedonismo, es una tendencia del pensamiento que le da excusas a una persona para explorar todos los apetitos. Gente que vive del deleite, del placer, hedonistas. No sé si han escuchado ese término. Bueno, viene de esta palabrita. Hedoné significa placer, el gusto, el deleite. Hay una satisfacción, hay una descarga emocional que le hace sentir placer a la persona cuando hace este trabajo. Yo he escuchado, y creo que a lo mejor ustedes también, a personas que dicen, es que esto lo tenía dentro mío y yo lo tenía que decir. ¿No han escuchado eso? No me lo podía callar. Ahora me siento mejor porque al fin pude sacarme esto de adentro, me lo tenía en el pecho y estaba reventando. Así que lo que hice fue decir las cosas como son para descargarme adentro. Bueno, eso es edoné. Es el placer mórbido que se siente cuando descargamos lo que está en conflicto dentro de nosotros. Eso es lo que está hablando este hombre. ¿De dónde vienen los pleitos? Hay un trauma dentro de la persona y cuando entonces hace esta situación de agarrar al personaje número 2 y está hablando del número 3, está sintiendo un placer, un deleite. Lógico, no es un placer de como comerse una torta de chocolate, pero siente una satisfacción. He hecho lo que necesitaba hacer. Hay personas que tienen placer en oír el chisme. Una vez escuché a una persona decir, me encantan los chismes. Me encantan los chismes. Placer hedonista. De ahí justamente vienen los pleitos, dice este gran hombre de Dios. Y fíjense qué interesante, porque estamos en un conflicto en el alma que después Pedro lo trata también. Cuando escribe, por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 1, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro también está, igual que Santiago, está al tanto de situaciones y dice, muchachos, absténganse, eviten este tipo de cosas mientras vamos de paso, porque estas cosas están en guerra con nuestra alma. En lugar de hacernos crecer, nos arruinan la vida. Y lógicamente esto empaña mi relación con Dios y mi relación con la comunidad de la fe. Así que este tipo de pasión que menciona Santiago acá está ocasionada por las siguientes cosas. Número 1 dice que eso es por la codicia. Verso 2. En este caso la palabra codicia, epitumía, significa anhelar, ansiar, ansia al respeto, ansia a ser reconocido, que me den la razón. Pero al no lograrlo, lo que él quiere, el placer, al contrario, lo que hace es, al hacer este trabajito, es hundirse cada vez más. Se desprestigia a la persona a sí mismo. En una congregación, si yo comienzo a murmurar de ustedes, el respeto poco respeto que tengan o mucho respeto, se va perdiendo. ¿Quién puede respetar a una persona que anda
murmurando de los demás. O sea, si alguien me cuenta a mí, ¿no es cierto? Yo soy el personaje número 2 y vino el número 1 y me dice, mira, te voy a contar lo que hace este pedazo de desgraciado que tenemos en la iglesia. ¿Qué garantía tengo yo que ahora esta persona que me tiene a mí de número 2 no lo vaya a hacer con otro y empiece a hablar yo, que sea yo la víctima de su murmuración y pase yo entonces a ser ahora el personaje número 3? El que era número 2. Ahora soy el número 3. No tengo ninguna garantía que esta persona puede hablar ahora mal de mí a otras personas. La codicia. La segunda cosa, verso 2, es la envidia. La palabra es zeloe. Es el ardor interno, los celos. Es tal el ardor emocional que la persona está dispuesta a matar o asesinar el carácter del otro. Matáis y ardéis de envidia. Queremos destruir de alguna forma al otro. Su propósito es humillar, cancelar, ridiculizar, herir o hacer daño a la persona de cualquier manera posible. Con todo ese esfuerzo, esta persona no logra alcanzar su propósito. Combate, dice, se afana, se esmera, insiste, hace su campaña, pero no logra, a fin de cuentas, lo que está deseando. Porque el Señor siempre se pone del lado de la víctima, nunca del victimario. Siempre va a ser así. Qué error gravísimo es pensar que sí, podemos influenciar en algunas personas, pero el Señor destruirá a la persona que destruye el templo de Dios. A través de mis años he visto a personas que Dios canceló porque se metieron en la cabeza a cancelar al otro. No están en la iglesia, están en cualquier lugar, tirados, a veces algunos enfermos, otros han muerto, qué sé yo. Pero Dios nunca, jamás se pone del lado de la injusticia. Siempre se pone del lado de la verdad. ¿Por qué la persona pasa todo esto? Bueno, porque dice Santiago que es una persona que no aprendió a depender totalmente de Dios, sino de la satisfacción de sus pasiones, que puede lograr con esa actitud de agarrar al número 2 y comenzar a murmurar. ¿Qué saco? ¿Qué ventaja voy a sacar de esto? Quizá ni la persona ni sabe cuál es la ventaja que puede sacar, pero simplemente lo hace porque lo hace sentir bien. Pero escúcheme una cosa. Si yo vengo a la iglesia, yo no vengo para contarte a ti, a ver, cuando me invitan ahí, nos tomamos un café abajo, yo no sé, pero de agarrarlo a uno de ustedes y ponerlo acá a un costado y decir, mira, te voy a hablar de la hermana Teresa. Te estoy informando nada más, esto no es que, es simplemente informarte, para que oremos juntos, pero no seas cara dura. Si tienes algo con Teresa, ve a orar con Teresa. ¿Qué tienes que meter al número 2? No, pero bueno, mira, Teresa, esto y tiramos toda la cosa, ¿no es cierto? Y quizás no tengo la explicación en mi cabeza de por qué estoy haciendo lo que está mal, pero no importa, lo estoy haciendo de todas maneras. Y hago eso porque en lugar de ir a buscar a Dios en oración, fui a buscar a la persona que me escuche. Y eso es lo que dice este hombre. Una persona que no depende de Dios, sino la satisfacción de sus pasiones. No pide a Dios al respecto, dice en el verso 2. No pide, no habla con el Señor. Y cuando al fin opta por hablar con Dios, porque en un momento dado, como es cristiano, dice, bueno, no, el Espíritu me está hablando. Y entonces doblamos las rodillas y hablamos con Dios. Pero el problema es que todavía seguimos mal. Porque primero no oramos, fuimos a hablar con una persona y al fin digo, bueno, voy a doblar las rodillas, voy a conversar con Dios. Mira, Señor, yo en tu palabra dices que tenemos que contarte todo. Te voy a contar lo que hay en mi corazón. Este desgraciado no lo puedo ni ver, no sé qué hacer. Hablé con el personaje número 2, me parece que está mal, pero de todas maneras no lo paso y qué sé yo. Y seguimos con la misma cantaleta. Ahora sí, ya entramos a hacer y nos convencemos que por el hecho de que fui a hablar con Dios y confesé, ya está arreglado el asunto. ¡No! No arreglaste nada. Simplemente le contaste a Dios lo que está mal dentro tuyo, pero no lo estás cambiando. Dice este hombre, pedís, pero piden mal.
Señor, por favor, ayúdame, bendíceme con esto. Y dice que pedís para gastar en vuestros deleites. Otra vez, volviendo al concepto de hedoné, la persona está pidiendo para ver si Dios hace algo para que al fin yo me satisfaga. Que Dios ahora sea cómplice mío. Dios pasa a ser el personaje número 2 a quien aparté y le estoy contando acerca de número 3 para que yo me sienta bien. Oh, me hizo tan bien hablar con Dios, me descargué. Me siento bien. Le conté a Dios ahora, que es mi personaje número 2, todo lo que está podrido adentro mío. Y entonces terminas usando a Dios como un terapista que te escucha. Y no sirve para nada. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Usualmente los comentaristas, es interesante cómo pierden de vista la carta y nos concentramos solamente en la mundanalidad, es decir, que se interpreta el texto como que, y sí, hay parte de eso, ¿no? El verso 4 dice, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Está hablando de la gente que le gusta disfrutar las cosas del mundo, pero mira el contexto, él está tratando el problema que hay adentro que genera conflicto. Lo que está indicando con ese verso 3 y verso 4 cuando dice alma adúltera, es que estamos conqueteando con las mismas pasiones que hay en el mundo. La misma competitividad que hay entre las personas en el mundo, los mismos pleitos. No es simplemente que te compres las cosas del mundo, el tapado de piel, el anillo, el que te vayas a pintar las uñas y todas estas pavadas. A Santiago no le interesa eso. Él está hablando de nuestras pasiones en conflicto. ¿Qué nos lleva a tener conflictos en la iglesia? Por eso dice, alma adúltera, no sabes qué amistar con el mundo. Es decir, estar de acuerdo con la misma actitud que hace la gente en el mundo, lo haces tú en el pueblo de Dios. Estamos adulterando espiritualmente. Cuando se trata de la oración, ya nos dijo en el contexto de la carta cómo debemos orar. En el capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esta persona, en lugar de ir a pedirle a Dios sabiduría, ¿cómo puedo manejar mejor este asunto? Lo que hace es denostar al personaje número 3. Como el fariseo que oraba y pensaba que estaba hablando con Dios en oración. Te doy gracias, Señor, porque doy mis diezmos, mis ofrendas, te las traigo todas. Gracias que me has movido a traerte la ofrenda. Y que no me has hecho un pecador como ese pedazo de atorrante que está ahí afuera, que no puede entrar. Y entonces está usando a Dios como personaje número 2 y Dios lo para en seco. El Señor, claro, hace la pregunta, no toda una narración para engancharlo a los judíos, que esa era la actitud que tenían. Y el Señor dice, se justificó este hombre solo, pero Dios no lo justificó. Se fue satisfecho. Está contento, siente placer de denostar al otro, el publicano, y de decir, pero soy un cristiano tan elevado, tan espiritual. Se fue contento. Dios no le responde la oración, simplemente lo escuchó. Pero Dios actúa y justifica al hombre que se humilló delante de Dios. No soy digno de ti, pecador. Perdóname. Sé propicio a mí. ¿Qué tenemos que pedir cuando oro en una situación semejante? ¿Reventar al otro? No. Tengo que pedir sabiduría. Y sabiduría de lo alto. No la terrenal o diabólica que mencionó anteriormente en el capítulo 3. Porque esta sabiduría es terrenal y diabólica. Pero la de lo alto lo que va a hacer es ver cómo manejamos los tiempos y las sazones para ver si podemos arreglar la situación entre el personaje 1 y número 3 sin meter al número 2 en el medio que nada tiene que ver. El que actúa de la manera que menciona Santiago está más comprometido con el proceder del mundo que con la gracia de Dios. Y entonces Santiago nos hace a nosotros, ahí en el versículo 6, una seria advertencia que es descuidada por la iglesia. Dice, por eso, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si la persona que opta por la murmuración, porque adentro es toda una serie de conflictos y pasiones, Dios resiste a esa persona. Y al número 3 lo exalta. Dios hace eso, da gracia a los humildes.
Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede este tipo de cosas? Por lo pronto, parar la murmuración, inmediatamente. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Pero entonces este hombre es más preciso, puntilial en las cosas que dice. Hay 5, rápido voy a enumerar 5 cosas que nos dice este hombre. En primer lugar, lo que hay que hacer en esa situación, cuando vamos a orar, es, verso 7, someternos a Dios en lugar de tratar de someter a la gente a nosotros. De someter al personaje número 2, para que ahora seamos el 1 y el 2 contra el número 3. Dice, sométanse a Dios. ¿Lo ven eso? Verso 7. Dice, someteos pues a Dios. Resistan al diablo, pero resistir sometiéndonos a Dios. Hay gente que no se somete a Dios, pero sale a pelear con el diablo y se meten en unos líos tremendos. No, señor. Primero ve y sométete a Dios. Hay mucha gente hoy que se hacen los gallitos con el diablo, ¿no? Pero resulta que como cristianos están viviendo a la que te criaste. Y eso está mal. Por eso después terminan metiéndose en unos flor de líos. Esta palabra someterse quiere decir hupotazo es ubicarse debajo de la mano de Dios. Ponerse debajo de la mano de Dios no es simplemente usarlo de paraguas. Cuando se habla de ponerse bajo las manos de Dios es que Dios va a dirigir mis asuntos. Dios me va a llevar, como el padre que pone las manos sobre la criatura y la va llevando, ¿no es cierto? A veces la cabecita y lo vamos llevando y lo vamos observando. Porque Dios sabe más y mejor. Sométase bajo la mano de nuestro poderoso Dios. Significa doblegarse, supeditarse, encomendarse a Dios, no a lo que hace el número 3. Claro, a veces agarramos el papel y el lápiz y decimos, bueno, a ver el número 3, ¿qué tiene malo? Esto y esto. Y hacemos una lista larguísima de todo lo que tiene mal el número 3. No hacemos la lista de qué es lo que tenemos mal el número 1 o el número 2. No, el número 3. Después agarramos el número 2 y comparamos la lista y por ahí metemos un par de cosas más. Ahora el número 1 y número 2 son jueces del número 3. Y claro, es lógico. Santiago dice, todos fallamos al hablar. Si Santiago fallaba, ¿dónde quedamos nosotros? Así que claro que vamos a encontrar un montón de fallas en la gente. Pero Dios no te mandó a la iglesia para hacer la lista de lo que está mal. ¿Tú crees que Dios necesita tu lista? Si Dios ya la tiene clara la lista. Dios sabe cómo tiene que trabajar con cada hijo suyo. ¿Quién soy yo? ¿Desde cuándo Dios nos comisionó a nosotros a hacer la lista de todo lo que está mal con el personaje número 3? ¿De dónde sacamos eso? Pero ¿qué clase de razonamiento puede entrar en una persona que piensa que tiene el derecho moral de hablar mal de otra persona? Y sin embargo lo hacemos. Sí, tengo el derecho moral, claro que sí. Y por eso que hacemos la lista. El diablo es el que nos tienta a seguir su conducta de hostilidad. No, capítulo 3, verso 6, miren ustedes cómo tiene presente el Averno. Dice, la lengua es un fuego y un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. En el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Noten ustedes cómo este hombre, sí, nosotros decimos, pero eso sí sea al extremo, no, esto no es cosa del diablo y qué sé yo. Pero este hombre lo está poniendo en esos términos. ¿Por qué vamos a aguar la idea del escritor? Nosotros tratamos porque nos duele, no nos gusta que nos metan el dedo en la llaga, y entonces tratamos de minimizar el impacto de lo que se hace mal. Pero Santiago dice, pero no, esto es asunto, el diablo actúa de esta forma, está metido el Averno en esto. Pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo nos haga hacer este tipo de cosas? Santiago es claro. Dice, no señor, no, esto es obra del diablo. Resistan al diablo. No le den el caldo gordo al diablo, resístanlo, digan, no señor, no lo voy a hacer. No, el número 1 no lo va a hacer, el número 2 tampoco lo va a hacer. ¿Y qué quiere Dios? Lo que te dice Santiago en el verso 17, que hagas el bien para no caer en pecado. Número 2, acercarnos a Dios, verso 8.
Ponerte bajo la mano de Dios, pero lógicamente la consecuencia es obvia, ¿no? Para ponerte bajo la mano de Dios te tienes que acercar a ese Dios y ponerte bajo su mano. Es lógico, es una secuencia en cadena. Tienes que acercarte a ese Dios. Ahora, a ver, la actitud de los versículos anteriores nos deja y nos aleja de la comunión con ese Dios y con el hermano de quien estoy murmurando. Obviamente que la persona que actúa de esta manera piensa que se está acercando a Dios al corregir los errores del número 3 y de alguna manera influenciar positivamente al número 2. Tenemos que arreglar la iglesia. Pero lo que está haciendo es alejándose de Dios. Pero nosotros, sin embargo, trabajamos a la inversa de cómo trabaja la mente de Dios. Nosotros pensamos que estamos haciendo un bien y la persona se convence, le doy el crédito de que se convence, está convencida que esto que estoy haciendo está bien. Yo no tengo interés en destruir la iglesia y no tiene interés en destruir la iglesia, pero la está destruyendo. Está haciendo lo incorrecto. Y por el hecho de que no se dé cuenta que está procediendo mal, no lo hace inocente. Tal vez no ve que está actuando mal, pero está actuando mal de todas maneras. Así que en este caso vemos que la persona sin darse cuenta, se está alejando de Dios. Por eso Santiago le dice, acérquese, vuelva para atrás, venga de nuevo al Señor. Esta persona se la describe ahí, verso 8, como personas que están pecando. ¿Lo ve eso? Acercaos Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. No dice, hermano, inocente, tuviste un desliz. No, Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Así que por eso, sin tapujos, dice, pecadores. Toda la gente que actúa de esta manera están pecando. Por eso dice, ustedes pecadores, el pecado me aleja de Dios, de mi comunión con Dios. Acérquense, pecadores. No solo es asunto de pecado, pero les dice sucios. Sucios. Mira lo que dice, limpiad las manos. ¿Qué tiene que ver que yo use la boca para hablar con alguien con mis manos? Si yo ni lo toqué. Pero el tema de las manos es que estoy actuando, no está hablando literalmente de las manos, es que me estoy ensuciando ceremonialmente. Limpia tus manos. La obra que estás haciendo hay que limpiarla. Eso es mugre, es suciedad. Eso no es pureza. Eso atenta contra la integridad del pueblo de Dios. Personas sucias. Manos que tocan lo sucio. Número 3, personas de doble ánimo. Dice al final. Dice, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. En el capítulo 1, verso 8... dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, no solamente en una situación específica, sino en todos sus caminos. Y entonces ahora vuelve a tocar lo que introdujo en el capítulo 1, verso 8, y dice que los de doble ánimo dejen de serlo. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos un ánimo en conflicto, como indicó en los versos anteriores, estamos en guerra interior, esa persona va a mostrar inseguridad en todo lo que hace, en casa, en la iglesia, en el trabajo. Va a ser una vida amarga, entristecida, quejándose todo el tiempo. Ahí va con el ceño fruncido todo el tiempo. Una cosa terrible. Yo he conocido mucha gente así a través de los años. Me dan tristeza. Y no lo digo en forma peyorativa, no, me da pena. Me mueve a orar por la persona. Señor, por favor, sana a esta persona. Personas de doble ánimo, inconstantes. Uno lo ve un día acá, después se va, después viene, se va allá, va acá. Se desanima, se deprime. Nunca puede estar respirando en una constante la gloria de Dios en su vida. Yo miro a Pablo, pero a ver, Pablo, ese hombre le pasó las 1001. Y tuvo su momento de tristeza, de dolor, de carestía y qué sé yo, pasó de todo. Pero siempre se gozaba. Y tal es así que desde la prisión le dice a los hermanos filipenses, gozaos, regocijaos. Estaban ellos amargados porque el pobre Pablo estaba metido preso y pensando, bueno, ¿qué le va a pasar a nuestro pastor? Y decía, pero ustedes no se preocupen, yo estoy bien acá.
Sí, claro, si él les predicaba a los presos y a los carceleros y que no se salvaba nadie con Pablo, hasta las lauchas que corrían por dentro del precinto. Así que Pablo, a pesar de todo, no perdía el gozo. Pero esta persona es de doble ánimo. Un día tiene este estado anímico y después pasa a otro estado anímico. Sus pasiones están en guerra dentro de él, no tiene constancia. Número 3, limpiar el corazón. Porque ahí es donde está, donde emana el conflicto. Si el corazón no está recto, no está bien. La persona va a decir, pero no, yo oro, yo leo, yo estudio, yo estoy bien, yo amo al Señor. No estás bien. Porque si estás donde estás es porque tu corazón no está bien. Lo que estás haciendo es usando la Biblia, una serie de excusas que justifiquen tu manera de actuar. Si tú estuvieses bien, estarías donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, haciendo el bien para no pecar. Pero porque estás en donde estás, eso muestra que tu corazón está en conflicto. Y este hombre dice entonces, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón, límpialo. Porque hay cosas allí, hay sentimientos, hay resentimientos y cosas que te están alejando de donde debes estar. La gente opta a veces por seguir envenenando el corazón de tal punto que termina en una murmuración, es un desastre. Se está hundiendo cada vez más. Luego dice... Verso 9, hay que hacer penitencia. Estoy hablando, después voy a hablar del perdón, porque a través de mis años he escuchado, tenemos que perdonar, la iglesia tiene que perdonar, el hermano tenemos que perdonar, tenemos que tener un espíritu perdonador. ¿Ha escuchado eso? Tenemos que perdonar, claro que hay que perdonar, pero tenemos que entender la teología del perdón. Dios la conoce bien, la teología del perdón, y Dios es un Dios perdonador. Pero no es asunto de que Dios tiene que perdonar y seguimos viviendo mal. Para ser perdonado tengo que reconocer el pecado y pedir el perdón. No esperar que me perdonen. No, Señor, eso no es bíblico. Dios te perdona cuando tú le pides a Dios, perdóname, reconociendo que hiciste mal. Porque de lo contrario no hay necesidad de pedir perdón o esperar el perdón de Dios. No, Dios está así como juez, diciendo, hijo, estoy esperando. Soy un Dios perdonador, claro que sí, pero hasta que no me digas qué es lo que quieres que te perdone, este asunto no funciona. Entonces el Espíritu nos dice, en esto, hijo, fallaste, y ahí cuando confesamos decimos, Señor, en esto actué mal, ayúdame por favor, no sé qué hacer, como decía el maestro hoy, que nuestro corazón sea humilde. Entonces Dios dice, te perdono, hijo, pero nosotros llegamos a un punto de soberbia tal que demandamos el perdón. Damos por sentado que tú me tienes que perdonar. ¡No! No, Señor, no te tengo que perdonar. Te tengo que perdonar cuando has reconocido que hiciste un lío. Entonces sí, mi caridad en el Señor, el amor en el Señor, el amor por ti, me mueve a decir, perdona, te perdono, no pasó nada. Y seguimos adelante. Claro, el problema es que a veces damos el perdón diciendo, pero no me voy a olvidar jamás de lo que me hiciste, que eso no es perdón. Pero es el perdón, se da, se otorga cuando la persona lo pide. Hoy, ¿pero qué? No pedimos nada, hoy es, me tienen que perdonar. ¿Pero quién eres tú que demandas el perdón? ¿Quiénes somos nosotros para esperar que Dios me perdone? Yo no merezco el perdón de Dios, es un acto de gracia cuando nos otorga el perdón. Y debemos estar agradecidos que habiendo fallado, que Dios me perdone. ¿Quién soy yo para que Dios me perdone? Habla de Dios, no habla de mí. De la gracia de Dios. Y número 5, la regla de oro de toda esta sección. Porque ¿a dónde nos quiere llevar Santiago con todo esto? Bueno, la regla de oro es humildad. Versículo 10. Habla todo este desarrollo, nos lleva al punto crucial que es humillaos. En otras palabras, déjate de ponerte en esa posición privilegiada, de autoelogiarte, de pensar que estás por encima de los demás, sabes más, eres mejor. Dice, humíllate delante del Señor, no delante de la gente para hacer esta falsa piedad. Los judíos hacían esto, se humillaban, se tiraban ceniza y que se hacían todo un espectáculo para ser vistos. No, dice, humíllate delante del Señor y Él os exaltará. No esperar que la gente me exalte, deja que Dios haga el trabajo.
Y muy interesante porque cuando miramos, por ejemplo, la vida de estos grandes hombres, uno los mira y dice, pero ¿cuándo fueron exaltados? Si mordieron el polvo durante todo su trajín por la vida. A ver, Pablo, ¿cuándo lo vemos exaltado? Si todo el tiempo estuvo flotando en el mar, agarrado un palo, en la cárcel, apedreado, cascoteado el Señor. ¿Dónde lo vemos a Pablo exaltado? El tiempo es de Dios. Hoy está exaltado, está a la diestra, no a la diestra es una barbaridad, eso es Cristo que está a la diestra, a la presencia de Dios el Padre, mirando cosas extraordinarias que nosotros ni siquiera podemos imaginar por más inteligencia y imaginación que tengamos. Al fin Dios terminó la carrera y lo llevó y lo exaltó. Y a nosotros nos va a llegar el momento. No es que nos exalte ahora en medio de los hombres, no es el tiempo de Dios, pero Dios va a hacer ese trabajo. Humíllate delante del Señor. Cuando una persona se humilla, Dios lo levanta y el pueblo de Dios lo respeta. Cuando una persona se deja de pavadas, y yo uso el término porque son pavaniñerías, cuando una persona se deja de hacer lío con sus pasiones y se humilla delante de Dios, Señor, no estoy donde debo estar, no estoy haciendo lo que debo hacer, Dios levanta a esa persona y el pueblo de Cristo recibe a la persona y lo que hace es devolverle su respeto, su confianza. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando un ejemplo bíblico de humildad. Y lo que el Señor usa son esas actitudes bíblicas para hablarnos del poder de Dios. Y entonces uno mira al humilde y dice, pucha, este sí que es humilde, ¿eh? Y entonces ahora ese hermano, el que antes se elevaba, me está dando una lección a mí para seguir su ejemplo y realmente vivir en humildad. Y el ejemplo supremo de humildad lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo, ni nada más ni nada menos, que se humilló a sí mismo por nosotros. El problema de fondo, entonces, en todo este drama que describe Santiago es falta de humildad. Murmuraciones y todo eso es, no estás actuando humildemente. Estás tratando de ser mejor que otros. Y eso no es correcto. La novelista inglesa Agatha Christie, algunos han leído algunas obras de ella, dijo una vez, cuando no hay humildad, las personas se degradan. Uno puede ser un gran líder, un gran maestro, un gran, un gran deportista, es como es el caso de Argentina, ¿no? Se creían que eran, se iban a llevar al mundo, iban a traer la copa bajo el brazo. La falta de humildad que hizo, degradarlos. Terminamos haciendo un papelón. Y así sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros no nos humillamos, nos degradamos. Rebaja su posición y estima en la comunidad de la fe. Su imagen, su testimonio, todo se viene abajo. Qué lindo que cuando todo se viene abajo y venimos al Señor, Dios no nos deja ahí tirados, nos levanta otra vez. ¿Se acuerdan de David? Si quieren un caso de vergüenza, fue el caso de David cuando hizo algo bochornoso, de quedarse con la mujer de un hombre, hacer abuso de su poder y autoridad para ver cómo se sacaba ese hombre del camino porque era un estorbo. Estorbo no porque la mujer la agarró sin pedir permiso, a lo guapo. Pero el asunto es que ahora queda pegado porque cuando venga el marido va a demandar cuenta de qué es lo que hiciste, y entonces para no entrar en problema con el hombre y encima que se me venga el desprestigio de la comunidad de Israel, lo que hace es hacer abuso de su poder y autoridad como monarca para hacer morir a ese hombre. Y entonces en su cabeza decía, tengo el plan perfecto, voy a ver cómo hago todo esto, me saco a este tipo de encima, me quedo con la señora, es lícito entonces, está todo en blanco, está todo bien. En su cabeza pensó que esa era la manera de salirse con la suya y terminó embarazando a la señora, hizo un lío bárbaro. Y Dios le cayó encima. Y entonces David se humilla delante de Dios y reconoce realmente que hizo una barbaridad. Y Dios lo exaltó. ¿Merecía ser exaltado? No, si fue un esperazo degenerado.
A mí, ¿qué vamos a hablar de David? Fue un gran tipo. ¿Cómo le sacó a la mujer, al pobre tipo que se fue contento a pelear en el nombre de David? Dejó a la esposa en la ciudad que tenía que cuidar David, porque mi rey está cuidando a mi esposa. Me puedo ir, dejarla sola, a que se encargue la nación ahora. Yo voy a pelear por mi rey, por mi Dios, por mi gente. Y él confiado va allá a arriesgar su vida mientras el rey en quien confiaba que iba a cuidar su hogar le estaba robando a la mujer. Pero ¿qué clase de hombre es ese? Ese era David. Pero fue un hombre que se humilló, no escondió el pecado como hacía Saúl. Y Dios lo exaltó. Y tal es así que de los libros que tenemos en la Biblia, el más grande de todos es el de los Salmos. Y la mayoría de los Salmos fueron escritos por David. Y los consideramos inspirados. Dios usó a ese hombre para darnos escritura. El que se humilla, Dios exalta. Ernest Hemingway, un escritor estadounidense, dijo: el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. La humildad que se somete a Dios, no a las propias pasiones. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora sabemos, porque Santiago nos lo dice, ve y haz lo bueno, porque si optas por lo contrario, pecas y te metes en un lío. Humildad. Padre, gracias por tu palabra. Nos habla a todos al corazón, nos ayuda a pensar y a repensar cómo actuamos, las motivaciones, cuál es el objetivo, qué resultados buscamos. Y todo pega fuera del travesaño. No hay un solo gol para Dios. Todo eso está mal. Santiago es claro. Ayúdanos a hacer el gol. Ayúdanos a pegar en el centro. Ayúdanos a poder glorificarte, Señor. Que este don hermoso que nos diste, que es la boca, y el corazón que a veces la alimenta, que sean purificados y que sean usados para exaltar al Señor de señores, que es nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre elevamos esta humilde oración. Amén.